No sé cómo empezar esta historia, porque del tipo que hablaremos hoy le llamaban el Che Guevara africano y gobernó un país perdido en la geografía del África que se llamaba Burkina Faso. Mire dónde está Burkina Faso. Bueno, ahí gobernaba. A este tipo, su mejor amigo, que era el comandante de las fuerzas militares cuando él era el presidente, había sido el padrino de sus hijos, se habían presentado mutuamente las esposas, comían del mismo plato, había sido criado por el padre de este tipo, es quien lo termina derrocando, lo termina matando, lo desmembra su cuerpo en varias partes y las entierra en distintas partes del desierto para que nadie se entere de dónde estaba. Bueno, de ese tipo hablaremos hoy. ¿Y qué hizo? ¿Por qué hablaremos? ¿Y por qué le decían el Che Guevara africano? En solo 4 años, este tipo redujo el analfabetismo de su país del 90% al 25%. Inició una campaña de vacunación en el medio del África que inmunizó al 70% de los niños de su país contra el sarampión y la poliomielitis. Implantó también en 4 años 10 millones de árboles en pleno desierto del Sahara. Algo así como calefaccionar la Antártida es lo que hizo. Algo así. También prohibió el matrimonio forzado, muy frecuente en varias partes del mundo, y la ablación de los genitales de las mujeres, una revolución, especialmente en África. Y ya que estaba, cambió toda la flota de autos oficiales, de autos de lujo, por el auto más barato del mercado, el que está viendo, que él mismo usaba, y transformó su país en el medio de África, que era el receptor de comida de las Naciones Unidas para que la gente pudiera comer, y lo transformó en un país exportador de alimentos. De hecho, la desnutrición durante su gobierno se redujo a 0. Y 4 años después, como dijimos, de iniciado, su gobierno fue derrocado por un golpe militar encabezado por su mejor amigo, que de paso, también como dijimos, lo asesinó, lo desmembró y enterró sus partes secretamente en varias partes del desierto. Se llamaba Thomas Sankara y esta es su historia. Thomas Sankara nació en 1949 y era hijo de estos dos que están viendo en la imagen, Marguerite Sankara, y de un tal Sambo Sankara, que era un militar africano que había servido en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial y cayó prisionero de los nazis. Fue condecorado también por esto. Sankara era el tercer hijo de la pareja, el único varón, el primer varón, de 11 hermanos. Ahí está viendo la foto y está marcado quién era Sankara. Este muchacho viviría su infancia en un pueblito del interior de Burkina Faso. Se llamaba Gaoua, el pueblito. Mire dónde está. Muy en el interior. Que en ese momento era una colonia francesa del África y no se llamaba Burkina Faso. Se llamaba Alto Volta. Pero como en su pueblo no había una escuela, se trasladó a la segunda ciudad de importancia de este país, en el medio del África, y apenas llegó a la escuela comenzaron los problemas. 5 de agosto de 1960, durante la celebración de la independencia del país del primer año, algunos jóvenes franceses arrancaron y quemaron la bandera de Alto Volta y Sankara, que era un niño, guió a estos estudiantes voltenses que se rebelaron contra este ultraje sufrido y se agarraron a las trompadas en el patio contra los franceses. Muy bien, por esta razón su padre fue encarcelado por el mal comportamiento de su hijo, que en esa época solo tenía 11 años. Parece que en la escuelita Sankara se hizo de un amigo, de un amiguito, de un compañerito, que sería ese su amigo para toda la vida. Se trataba de Blaise Compaoré, así se llamaba el tipo, un personaje que sería central en esta historia. Este pibe, el Compaoré, era huérfano y el padre de Sankara lo llegó a considerar un hijo suyo. Blaise Compaoré y Sankara, Thomas Sankara, eran como hermanos, ya que fueron criados juntos y comían incluso del mismo plato. Ambos eran tan cercanos que hasta eso pasaba. Viajaban juntos, se confesaban mutuamente. En la imagen los ve comiendo juntos, ambos. Terminada la escuela, y siendo un estudiante destacado, el tipo iba frecuentemente a la iglesia. Era un feligrés de la iglesia católica, por lo que sus padres y maestros creyeron que iba a entrar al seminario para ser cura. Pero no,
este Sankara se decidió por entrar al ejército. Entonces habló con el amiguito y ambos entraron al colegio militar. Ahí lo ven la foto. Sankara ingresa con 17 años, en 1966, al ejército. Allí fue instruido por algunos profesores que eran medios progresistas y entró a nutrirse de algunas ideas revolucionarias. Sankara, que era un pibe, 17 años en ese tiempo. 1970, recién egresado de oficial, con 20 años, a Sankara y al amiguito, al Camporé, ese que comía en el mismo plato, lo mandan a seguir la instrucción en Madagascar. Ahí lo está viendo en el mapa, la isla de Madagascar. ¿Dónde está? En el África. Y ahí se puso a estudiar un poco de agricultura, se puso a estudiar historia, estrategia militar. Lee por primera vez las obras de Marx y de Lenin y sería testigo de un levantamiento popular de estudiantes y trabajadores que derrocó al gobierno de Madagascar en ese momento. Y en Madagascar, mientras era militar, conoce a dos compañeritos del ejército, que serían también sus grandes colaboradores, mejor se dice, durante toda su vida. Un tal Songo y un tal Linjani. Usted lo está viendo. Posteriormente, entre todos los amigos, viajan a la Academia de Paracaidistas de París, allá en Francia, donde se pusieron él y su amigo en contacto con el Partido Comunista de Francia, que era muy importante en la década del 70. Y en 1972 regresó a Alto Volta. Era un militar. 2 años después estalla un conflicto con la vecina Mali, que es otro país. Para quien no lo sepa, como yo, por ejemplo, se llamó la disputa del Agache. Una pequeña franja, ahí lo está viendo, esta pequeña porción de territorio que lo tengo marcado en rojo en el mapa. Pero Sankara se destacó, fue condecorado por su actuación y obtuvo la atención de todo el pueblo por su heroica participación en este conflicto, que fue muy corto, ¿no? Empezó a ser una figura muy popular en su país, comenzó a ser conocido como buen guitarrista, de paso tocaba en una banda de jazz, este Sankara, y se desplazaba frecuentemente en motocicleta por el pueblo. Era el lindo del pueblo, pasó a ser de golpe el lindo del pueblo. 1976 llega a ser comandante del Centro de Entrenamiento de Comando. Ahí está la foto, ahí lo ve. Todos eran los comandos. 1980, un grupo de oficiales jóvenes, estos amigos, formaron la agrupación de oficiales comunistas. Una agrupación escondida dentro del ejército de ese momento, en el África. Los miembros más conocidos de esta organización, ahí ve la foto, era este Longo, el Rilongo, un tal Linjani, Blaise Compaoré y el propio Sankara. Esta foto es de ese tiempo. Ahí están los 4. Por ese tiempo, este Sankara contrae matrimonio, contrae casamiento, con esta Miriam, esta que usted está viendo, con la que tuvo 2 hijos, pero también se casó su amigo, ese que comía el mismo plato, Blaise Compaoré, y Sankara fue el padrino de casamiento. De hecho, Sankara era padrino de los hijos de Compaoré, y Compaoré era padrino de los hijos de Sankara. Eran muy cercanos. Se presentan las novias mutuamente. Estamos en 1980 y gobernaba Alto Volta el coronel Salle Servo, se llamaba el tipo, que había accedido al poder mediante un golpe de Estado y tratando de mejorar la imagen pública que venía bastante mal, se le ocurrió nombrar un personaje popular para que diera las noticias del gobierno. Lo hizo ministro de Información, lo hizo el vocero del gobierno. Y así Sankara fue nombrado secretario de Estado para la Información Pública en septiembre de 1981. Y se fue a la primera reunión de gabinete en bicicleta. Él lo está viendo. Pero 7 meses después renunció en oposición al gobierno porque él veía como una deriva antiobrera que iba llevando el régimen. Al momento de su renuncia, sale afuera, en las puertas del Ministerio de Información, y da un discurso contra la acción represiva del gobierno que él estaba integrando hasta ese momento, y ahí mismo vino la policía y lo arresta, y lo envía a la cárcel. Ese mismo día. Y pasó 6 meses encerrado. El ministro, el que recién dejaba de ser ministro, lo metieron en cana. Pero esto no haría otra cosa que reforzar la imagen pública que tenía Sankara, y empezaron a aparecer por toda la ciudad los murales, como este que está viendo, con su rostro, por todo el país, por todas las paredes. Muy bien, un nuevo golpe de Estado, ya tan clásicos en ese momento, y en África, lleva al poder a un médico militar como presidente, y a Sankara lo sacan de la cana
y lo hacen primer ministro en enero de 1983. Estamos en enero de 1983, pero en mayo, 17 de mayo, lo despiden, se va y lo meten en cana en su casa, le dan arresto domiciliario. ¿Tá? Porque esto pasó después de que una visita del encargado de negocios de Francia, con el cual este primer ministro parece que se agarraron a piña también. Era bastante afecto agarrarse seguidito Sankara. Muy bien, lo meten en cana a Sankara, pero de paso a Longo y Lingiani, que también los meten a todos, ponen presos. Pero su amigo, Blaise Compaoré, no lo pudieron meter en cana porque se acuarteló ¿con quién? Con los comandos al sur del país, aquellos que comandaban ellos, y no podían arrestarlo. Sin embargo, la encarcelación de Thomas Sankara no pasó desapercibida. Nuevamente, miles de personas, como usted está viendo, salieron a las calles de la capital para pedir y exigir su liberación, entre ellos universitarios, estudiantes de secundario, trabajadores, desocupados y hasta las prostitutas salieron en manifestación en apoyo a Sankara. Aprovechando este clima de crispación, se planeó un golpe de Estado. ¿Quién lo planeó? Compaoré. Ese que era el amigo de él, que se había escapado del sur, que se había ido con los comandos. Y lo tenía en conocimiento a Sankara desde su prisión. ¿Y qué hizo Compaoré? Camufló distintos soldados justo en las celebraciones del Día de la Independencia. Imagínense, se está celebrando el Día de la Independencia, camufló unos soldados el 4 de agosto y tomó los puntos neurálgicos del poder. Ahí tomó el palacio y la presidencia, la radio y la televisión de Burkina Faso, que todavía no se llamaba Burkina Faso, y la gendarmería. Tomó la policía del lugar, vamos. Thomas Sankara fue sacado de prisión y emitió un mensaje, ahí ve la foto, llamando a toda la población del Alto Volta a rebelarse contra el colonialismo francés y sus cómplices comprados desde adentro. Así dijo. La población de todo el país salió a la calle mostrando su apoyo a Sankara, que se paseaba en un jeep entre la gente, que es una imagen curiosa. Ahí tienen la imagen del jeep, teniendo en cuenta que se había producido un golpe de Estado. El golpista entraba a la ciudad en un jeep, saludando a la gente. Y así, con el apoyo militar de su amigo del alma, Blaise Compaoré, y el apoyo masivo de la población, Sankara asumió la presidencia de este particular país africano en agosto de 1983 y tenía 33 años. 33 años. Sankara era claramente un revolucionario, inspirado en los procesos revolucionarios como la Cuba de Fidel Castro y del Che Guevara en ese tiempo. Apenas llegó al poder, rebautizó el nombre del país. Se dejó de llamar Alto Volta para llamarse Burkina Faso, que en el idioma de la etnia mayoritaria del lugar significa el país de los hombres íntegros. Le cambió el nombre al país. También, ya que estaba, cambió la bandera nacional, pasando de esta bandera, que era del Alto Volta, a esta bandera. Es la nueva bandera, que la diseñó el mismo Sankara. Si ustedes ven, esta nueva bandera tiene la estrella amarilla inspirada en el Che Guevara. Así era la nueva bandera. Y ya que estaba, compuso el himno nacional. No se me ocurre por qué razón no cambió el nombre de la capital de este país, que se sigue llamando lo vamos a decir, vamos a tratar a ver si nos sale, Ouagadougou, algo así, lo que es impronunciable, incluso para la gente que vive en ese país. Cambió todo, pero él le cambió el nombre a la capital. Pero siguió, porque además de esta medida simbólica, Sankara comenzó a tomar medidas bien concretas. Empecemos. Redujo los salarios de todos los empleados, de todos los funcionarios públicos de la nueva Burkina Faso, incluso el propio mismo del presidente, al salario mínimo de su país. Prohibió el uso de choferes oficiales del gobierno y los billetes de avión de primera clase. Todos los funcionarios iban en clase turista. Vendió esta flota de Mercedes-Benz de lujo del gobierno e hizo del Renault 5, que era el automóvil más barato vendido en Burkina Faso en ese momento, que fuera el vehículo oficial del presidente de los ministros. Incluso él mismo, ve la foto, lo estaba usando. Un Renault 5. Se nacionalizó la tierra de los terratenientes feudales del momento y se le entregó directamente a los campesinos. Esto tuvo una consecuencia. La producción de trigo aumentó tan solo en 3 años de 1.700 kilogramos
por hectárea a 3.800 kilogramos por hectárea. Y la producción de sorgo, que es el principal producto agrícola de ese país, pasó de 1,4 toneladas por hectárea a 3,6 toneladas por hectárea. ¿Qué hizo esto? Que el país fuese autosuficiente en comida. Se oponía a la ayuda exterior, porque él decía que el que te alimenta te controla. Y llegó a la autosuficiencia alimentaria en el medio del África, en los años 80. En la capital, el presidente Sankara convirtió una tienda de aprovisionamiento del ejército en un supermercado de propiedad estatal, abierto a todo el mundo. Y ese fue el primer supermercado del país, como usted lo está viendo en la imagen. Aprovechando que si algo le sobraba al desierto de Burkina Faso es tierra, instaló fábrica de ladrillos de tierra comprimida. Es esta que usted está viendo. Por todo el país instaló esta fábrica de ladrillos para construir casas y escuelas. Y en 4 años construyó 412 escuelas por todo Burkina Faso. Algo así de una escuela cada 3 días. Algo así. Al llegar a la presidencia, solamente el 13% de los niños de Burkina Faso concurría a la escuela. Pero al terminar la presidencia, el 73% de los niños estaba alfabetizado y concurría regularmente a clases. Sankara advirtió que la desertificación avanzaba rápidamente desde el norte del país, donde está el desierto del Sahel, este que está viendo. Así que creó 7.000 viveros comunitarios para organizar la plantación de varios millones de árboles. En 4 años se plantaron 10 millones de árboles en toda la zona desértica del norte del país. Usted está viendo una foto, lo que era un desierto, así quedó como un bosque. ¿Cómo en la Burkina Faso de los años 80 casi no existían carreteras de asfalto? Construyó 1.032 kilómetros de rutas y pasó de 60 kilómetros de vía férrea a 700 kilómetros de vía férrea para exportar el manganeso, eso que usted está viendo, que es el principal mineral que produce Burkina Faso. El manganeso, para que no lo sepan, es un elemento fundamental para la construcción del acero. Bueno, eso exportaba. Todo esto lo hizo en un país con una superficie menor a la superficie de la provincia argentina de Buenos Aires. Usted lo está viendo en el mapa. Y todo sin ningún crédito del exterior. Lo hizo con recursos propios. En materia social, prohibió los matrimonios forzados y la ablación de los órganos genitales de las mujeres. Y creó el primer Ministerio de Desarrollo Social del África Central. El primero, completamente dirigido por mujeres. Ahí tiene la foto. La que aparece al lado era la ministra de Desarrollo Social. Sankara, ya que estamos, lanzó un programa de vacunación masiva para erradicar la meningitis, la poliomielitis. Daba una gran mortalidad entre los niños, también en sarampión. Y en una semana, 2,5 millones de burkineses fueron vacunados, obteniendo las felicitaciones de la Organización Mundial de Salud. En materia internacional, en las Naciones Unidas principalmente, se opuso al Fondo Monetario Internacional, al pago de la deuda externa y denunció a las potencias coloniales por expoliar los recursos africanos. Todas estas medidas produjeron como consecuencia directa casi el pleno empleo en Burkina Faso, pero también, y al no contar con ningún crédito externo, produjo el fenómeno de la inflación. Esto ocurre, vamos. Y empezó cierto descontento en la población. Y ya, con toda su política, se había granjeado grandes enemigos. Mire el mapa. Todos los países, casi todos los países de alrededor de Burkina Faso estaban peleados con él. Tenía conflicto con todos los países limítrofes, pero principalmente con una gran potencia extranjera, que era Francia. Pero no tenían por dónde entrar a Sankara, porque era sumamente popular, era muy querido por su pueblo. Entonces recurrieron al más antiguo truco de la política y de la economía mundial, el soborno. Directamente. Primero, intentaron comprar al propio Sankara. El presidente de Francia, de ese momento, un hombre muy conocido incluso actualmente, François Mitterrand se llama, intentó convencerlo con algunos millones de dólares en una visita, usted está viendo la visita oficial, para que cambiara su política y favoreciera a las empresas francesas que estaban muy interesadas en los minerales de Burkina Faso, especialmente en el manganeso. Pero Sankara lo sacó a patadas. Lo sacó a patadas. Y entonces, ¿qué hicieron? Recurrieron a sus amigos. Ahí están. Los que hicieron la agrupación de oficiales comunistas, eso. Que al parecer
eran más permeables a los dólares. Muy bien. Llegamos a julio de 1987. Los guardaespaldas del presidente Tomás Sankara, enterados por la inteligencia, por los servicios de inteligencia, piden permiso para arrestar a su mejor amigo, Blaise Compaoré, que estaba planeando un golpe de Estado y derrocarlo mediante un golpe de Estado, pero también estaba planeando asesinarlo. Pero la respuesta de Tomás Sankara fue contundente. Él dijo que jamás traicionaría su amistad, que Blaise Compaoré era el último que haría una cosa así. Sería la mayor traición a su amistad, arrestar a su hombre de confianza, que lo conocía a él y a su familia. Es cierto, a fondo. De hecho, le había presentado a la esposa y era el padrino de sus hijos. Y él pensaba que era la única persona con la que podía contar para apoyar a su familia si algo le pasaba a él. No podía creer que su mejor amigo estaba planeando un golpe de Estado, pero había informe de inteligencia. Lo pasó de alto. 15 de octubre de 1987, mientras el presidente Sankara celebraba una reunión en la mesa principal del Palacio Presidencial, Palacio de Gobierno, junto a 12 colaboradores, un grupo de comandos militares irrumpió en la sala con ametralladoras, los amordazaron a todos y los llevaron al patio de la residencia. Allí fueron fusilados, así como usted está viendo en la imagen. Todos sus cuerpos, de los 12 fusilados, fueron arrojados a una fosa común y el cuerpo del presidente Tomás Sankara fue desmembrado, lo cortaron en pedacitos y lo enterraron en varios lugares, en tumbas anónimas, mientras toda su familia en ese momento huía del país. Tomás Sankara fue asesinado junto a 12 oficiales en un golpe de Estado organizado por su mejor amigo, el Blaise Compaoré, y que contó con el apoyo de los colaboradores más cercanos del propio presidente que habían creado con él aquella agrupación de oficiales comunistas. Así, Blaise Compaoré asumió la presidencia de Burkina Faso y afirmó que Sankara había puesto en peligro las relaciones exteriores del país porque estaba peleado con todos los países de alrededor y además con la potencia colonial francesa, ¿no es cierto? Y que había traicionado los objetivos de la revolución con las ideas foráneas que habían puesto en peligro el ser nacional. Este argumento es utilizado en todos los golpes de Estado. Poner en peligro el ser nacional. Eso decía el mejor amigo, aquel que lo mató, lo había desmembrado. Muy bien, apenas asumido, Compaoré revocó inmediatamente las estatizaciones, anuló casi todas las políticas de Sankara, por no decir todas, se afilió inmediatamente al Fondo Monetario Internacional, tomó un préstamo, ya que estamos, normalizó las relaciones con la antigua potencia colonial de Francia, permitiendo que las empresas francesas pasaran a ser exclusivas concesionarias de todos los servicios públicos del país y de paso de todas las minas del país que explotaban el manganeso. Blaise Compaoré, lo tenemos en la foto, gobernó con mano de hierro Burkina Faso durante 27 años, desde 1987 hasta el año 2014, cuando una revuelta popular, con varios muertos, ya que estaban incluidos, finalmente lo desalojó del poder y se refugió en Costa de Marfil, un país que está al lado, donde hoy vive en un semipiso, custodiado y rodeado de lujos, financiado gustosamente, por cierto, por las agradecidas empresas francesas. Tomás Sankara, el Che Guevara africano, como le decían, tenía 37 años cuando fue fusilado y su cuerpo desmembrado por las arenas del desierto del Sahara. Y sus únicas posesiones al morir era una guitarra eléctrica con la que tocaba blues, con el que tocaba jazz, 2 bicicletas. Y ahí tenemos una foto de un refrigerador de los años 80 con el congelador roto. Tenía también una casa en las afueras, una casa de barrio en las afueras de la capital, de aquella remota y desconocida Burkina Faso. Ese era todo su patrimonio. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno? Vamos a volver a nuestra vieja costumbre de a quién mandamos de un lado y del otro. Saben ustedes que somos grandes seguidores del Dante. Suele el Dante. Vamos por lo más fácil. Los traidores, siguiendo nuestra línea editorial, siempre van al infierno. Ese tipo, ese Blaise Compaoré, que era su amiguito, aquel que comía su mismo plato, que fue criado por el mismo padre que lo asesinó y tomó el poder, no hay otro lugar que el noveno círculo del infierno que decía el Dante, como en el resto también de los oficiales.
Y acá se nos presenta un dilema. Un dictador, Sankara, era un dictador. ¿Merece el cielo o merece el infierno? En principio, dice el Dante, que ubica a los buenos gobernantes en el sexto círculo del cielo, el más alto que puede ejercer un hombre, al que más alto que puede llegar, y ubica a los dictadores en el octavo círculo del infierno. A mí me parece, haciendo una excepción, que es el único dictador posible, el único tipo que, gobernando a través de un golpe de Estado, hace tales obras, lleva a su país a tal lugar, reduce el analfabetismo, reduce la mortalidad, que el tipo no merecería otro lugar, pese al haber entrado por un golpe de Estado, que un cielo. Un tipo que confió en su amigo, que confió en sus amigos, que luchó a favor de su pueblo. No lo mataron por ser comunista, no lo mataron por ser un dictador, no lo mataron por haber asumido por un golpe de Estado, lo mataron por ser un verdadero revolucionario. Y pareciera ser que los verdaderos revolucionarios del mundo, como el Che Guevara, como Sankara, en este mundo tienen poca vida. Bienvenidos, señores, al Café del Purgatorio. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida. Un compás y medio atrás en el Café del Purgatorio, almas perdidas. Cayo Guevara y su tropilla celestial